como les decía, esta condición va a ser constante para cada estado del sistema. Entonces, podríamos decir que presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 va a ser siempre igual a la presión en 3, el volumen en 3 y la temperatura en 3. Entonces, como recién vimos, tenemos todos los datos de acá. Tenemos la presión en 3, tenemos el volumen en 3 y podemos despejar aquí directamente la temperatura en 3, que es lo que nos piden en el primer apartado. Ya. Al despejar esto, nos quedaría lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 dividido temperatura en 1 por presión en 3 por volumen en 3. Y esto sería temperatura 3, presión en 1, 150 kilopascales por volumen 1, 0,4 metros cúbicos, dividido la temperatura 1, que serían 300 Kelvin, porque el 27 más 273, la presión en 3, que son 350 kilopascales, y el volumen en 3, que serían los 800 litros, que en metros cúbicos son 0,8. Y al desarrollar esto, tenemos que la temperatura en 3 va a ser 1414 Kelvin. Que esto es lo mismo que en grados Celsius, 1141 grados Celsius. Pero como les decía, cuando trabajen con las ecuaciones de los gases ideales siempre tienen que trabajar en Kelvin. Y tendríamos resuelto el primer apartado de la pregunta 9. Voy a anotar el resultado por aquí para que no se nos pierda. Temperatura 3, 1414 Kelvin. Ya. Ahora voy a borrar para continuar. Ya. Ahora sigue la pregunta B, que nos dice lo siguiente. En la pregunta B nos piden el trabajo que realiza el aire. Ya. Como les había mencionado anteriormente, en el proceso 1-2, se les aplicaba un calor. Y el enunciado considera, o para el planteamiento del problema, se considera que una vez que los topes, se considera que una vez que se llega a los 350 kilopascales y esto empieza a subir, se deja de aplicar calor. Pero el tema es que al haber este desplazamiento, este movimiento, el pistón está generando un trabajo, una potencia. Entonces, lo que nos piden es el trabajo que realiza el pistón debido al aumento de presión y el cambio de volumen que implica el desplazamiento del pistón hacia arriba. Entonces, para hacer esto, existe una ecuación para que define el trabajo
para sistemas cerrados. Pero igual hay que tener precaución al ocupar esta ecuación. Lo voy a anotar. Porque sirve solamente para sistemas cerrados. Cuando se tienen sistemas abiertos, el trabajo está definido de otra forma. Ya. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, igual, como les mostré los esquemas que dibujé recién, en el estado 1-2 no había trabajo, no había ningún tipo de trabajo, porque si no hay un cambio en el volumen, no, según la definición de trabajo, no existe ningún tipo de trabajo. Entonces, como la primera transformación era isocora, o sea, volumen constante, no hay trabajo. En cambio, en la transformación 2-3, que es isobárica, pero en esta transformación sí hay un cambio de volumen, sí va a haber un término, un valor de trabajo, porque el dB va a ser distinto de 0. Entonces, nosotros nos vamos a preocupar en el trabajo de 2-3, porque ya sabemos que de 1-2 no existe. Entonces, el trabajo de 2-3 va a ser igual a, en este caso, como sabemos que la presión de 2-3 es isobárica, o sea, la presión en 2 es 350 kilopascales y la presión en 3 igual es 350 kilopascales, es decir, que en este caso la presión no es función del volumen, así que es constante, entonces la podemos sacar afuera de la integral. Nos quedaría presión igual a la integral desde el volumen 2 hasta el volumen 3 por dB. Esto solamente se puede hacer porque la presión de 2 era igual a la presión de 3. Pero si la presión no hubiese sido constante, no se puede sacar afuera de la integral. Continuamos. Esto es lo mismo que menos P por B evaluado desde B2 hasta el volumen 3. Y si reemplazamos, tenemos que el trabajo de 2-3 va a ser igual a 350 kilopascales por el volumen 3, que son 0,8 metros cúbicos, menos los 0,4 metros cúbicos del volumen 2. Y esto es igual a 140 kilojoules. El trabajo nos da en kilojoules porque aquí trabajamos en kilopascales. Pero si aquí hubiésemos puesto pascales, aquí nos hubiese entregado el trabajo en joule. Y este sería el trabajo que ejerce el aire en el pistón. Entonces, voy a anotar aquí el resultado para que no se nos pierda. Ya. Ahora continuamos con la parte C. Ya. Y por último, la parte C nos pide el calor que se le transfiere al aire. Como en el esquema anterior les había dicho que la transformación 1-2, cuando esto estaba en reposo, se le estaba aplicando un calor y nos preguntan por este calor.
Entonces, lo que hay que hacer ahora es el balance energético que se propone en el primer principio de la termodinámica. Entonces, por el primer principio, con esto me refiero al primer principio de la termodinámica, que de forma general está presentado así. Ya. De forma general, el primer principio dice lo siguiente: que la sumatoria de todos los flujos másicos en un volumen de control definido, que en nuestro caso, nuestro volumen de control en nuestro sistema, nuestra masa de aire encerrada, todos los flujos másicos que entran y salen, la sumatoria de los que entran y salen, además la sumatoria de los flujos de calor que entren y que salgan de nuestro sistema, más la sumatoria de las potencias de trabajo que entren y que salgan de nuestro sistema, va a ser igual a las variaciones de energía interna más las variaciones de energía potencial y de energía cinética. Ya. Este es el concepto general del primer principio, pero en muy pocos casos uno lo desarrolla con todos sus términos, porque siempre se pueden hacer simplificaciones. Por ejemplo, para este caso, o sea, en realidad, de manera general, muy pocas veces las variaciones de energía potencial y de energía cinética no son despreciables. En general, casi nunca se consideran. Entonces, si en el enunciado no nos hablan de energía potencial ni de energía cinética, uno puede asumir directamente que son aproximadamente cero. Por otro lado, como en nuestras consideraciones dijimos que esto es un sistema cerrado, al ser cerrado no permite la entrada ni salida de ningún tipo de masa. En el fondo uno está asumiendo, al decir sistema cerrado, que esto es hermético. Entonces, como no al volumen de control no entra ni sale ningún tipo de masa, este término de aquí es cero. Entonces ya nos queda más simple. Ya, me faltó lo último. Lo otro es que como el sistema es cerrado, no se trabaja con flujos en el tiempo. Es todo en unidades sin considerar el tiempo. Entonces, al reescribir según las simplificaciones, nos va a quedar que la sumatoria de calor más la sumatoria de trabajo será la variación de energía interna. Entonces, nos quedó algo bastante más simple que como estaba escrito inicialmente. Ahora, nosotros ya calculamos el trabajo, o sea que este término ya lo conocemos. Y esta es la incógnita. O sea que si logramos obtener la variación de energía interna entre, esto es desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3 ya vamos a poder obtener el valor del calor. A todo esto, cuando uno tiene un volumen de control, los flujos que entran en el volumen de control se consideran positivos y los que salen se consideran negativos. En nuestro caso teníamos lo siguiente, lo voy a anotar aquí.
de 1 a 2 y de 2 a 3. De 1 a 2 teníamos que entraba calor y de 2 a 3 teníamos que salía un trabajo. Entonces, esto nos queda así. El calor menos el trabajo va a ser igual a la masa de aire por el CV del aire por la variación de temperatura desde 3 a 1. Ahora, hay algo igual que no lo mencioné antes. Para cuando uno trabaja con gases ideales, en realidad los calores específicos, tanto el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante, en general no son constantes, son función de la temperatura. Y para cada fluido van a cambiar a medida que a la temperatura que se encuentre ese fluido. Pero la variación que tiene esta constante en los gases ideales es muy poca. Entonces, si uno no dispone de una tabla como para el valor exacto o más que eso, si uno no requiere un nivel de exactitud tan preciso, uno los puede asumir como constantes. Y para el caso del aire, los valores de calor específicos son conocidos y son bastante clásicos. Y lo voy a anotar aquí. El CD del aire es 0,718 kJ partido kilogramo Kelvin, y el CP es 1,005 kJ partido kilogramo Kelvin. Ya. Entonces, recapitulando, tenemos el trabajo, tenemos la masa, que fue lo primero que calculamos, está aquí anotado, tenemos el CV, que es una constante, tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura 3, que es la que calculamos en la parte A del ejercicio. Entonces solamente nos queda despejar el calor para poder obtener su valor. Si reemplazamos, tenemos que el calor va a ser igual a 0,69 kilogramos por si acaso aquí yo los anoté en kilojoule, y como el trabajo también lo tengo en kilojoule, no es necesario transformarlo a joule. 0,718 por temperatura 3, que es 1414 menos 300, más el trabajo que está acá, 140 kilojoules. Y al reemplazar, tenemos que el calor es 691,8 kilojoules. Y ahí tendríamos resuelto los 3 apartados del ejercicio 9 de la práctica 2.